la idea, como te comentaba recién, es que nos cuentes un poquito, bueno, quién sos, cómo se llama tu negocio, qué negocio tenés, y un poco tu recorrido dentro de Mastery, por qué decidiste entrar y, bueno, cómo fue ese proceso y ese camino que ya ahora en breve se cumplen los primeros 6 meses dentro del programa. Bien, bueno, mi nombre es David, soy CEO de un proyecto de educación en joyería. Un proyecto que nació siendo ambicioso, justo en la época pandemia, pospandemia. Yo venía manejando una idea, la empecé a materializar con diferentes herramientas de marketing, de difusión, y fue un proyecto que rápidamente creció y eso implicó muchas complicaciones también, muchos problemas, ¿no? El crecimiento que uno tanto a veces anhela en realidad requiere estructura, requiere organización, requiere un montón de cosas, un montón. Y bueno, llegó un momento que todo este proceso se empezó a volver sumamente complejo. Empecé a buscar diferentes equipos, formar equipos con diferentes personas, algunos muy acertados, otros por ahí no tanto, y bueno, esto seguía sucediendo, seguía funcionando, y me di cuenta que de esa manera, en una forma muy intuitiva, si bien yo estaba formando equipos con personas que tenían conocimiento, iba a tener un techo muy pronto, y ese techo iba a ser perjudicial para todo el esfuerzo que se venía haciendo, para toda la entrega y dedicación, porque siempre focalizamos mucha energía, muchísima energía en la calidad de lo que estábamos entregando. Pero nos dimos cuenta que efectivamente no solo se necesitaba buena voluntad, ni poner lo mejor de uno, sino que se necesitaba algo más, y en ese algo más estaba ahí tratando de encontrar dónde podía encontrar ese algo más, esa estructura maravillosa que terminé encontrando en Mastery. Porque, bueno, a Sofi la sigo hace un montón, había tomado unos cursos con ella, resonaba mucho, si bien he conocido muchos porque también otra cosa fundamental ha sido, obviamente, instruirse, seguir aprendiendo, y en el mercado, entre tantas posibilidades, bueno, sí, hay un montón hoy por hoy, pero ¿quién resuena con uno, con lo que uno realmente quiere hacer, de la forma en la que lo quiere hacer, con el propósito final? Bueno, ahí con Sofi me hizo mucho sentido. Y bueno, nada, hice un intento de postulación a Mastery, un poco tímido al principio, lo confieso, no sé si ustedes saben esto, pero hice un primer intento y lo quise dejar. Esto es importante también contarlo, porque hice un primer intento, pero fue tímido y me retrotraje. Pero las cosas llegan a un punto, o sea, sí o sí, así que retomé la postulación para ingresar al programa ya en un estado ya crítico, porque requería estructura para sostener. Era una cantidad de personas que estaban ingresando también al sistema, más de 700 personas en el proyecto, como alumnos, como miembros del programa. Entonces ya llegaba un momento que se necesitaba algo más, sobre todo también para el alumno dentro. Y ahí ingreso a Mastery y tengo mi primera llamada y empiezo el programa con ustedes. Qué interesante esto que mencionas de que yo sabía que tenía un negocio que le iba bien, tenía una muy buena calidad de entrega de servicio. Sin embargo, yo sentía que en algún momento me iba a chocar con ese techo, o que esto no iba a ser sostenible o escalable desde tu concepción, y que no basta solo con la calidad o conseguir teniendo equipos, sino que te diste cuenta que empezaste a necesitar otras cosas. ¿Qué te llevó a vos a sentir o a percibir que te estabas por llegar a ese techo, por golpear la cabeza con el techo? Bueno, empiezan a pasar varias situaciones en simultáneo, situaciones en lo personal también. Uno se empieza a cansar también un poquito, se da cuenta que en realidad todo negocio requiere una dinámica de crecimiento, y el crecimiento es medible, es simple de medir. A lo mejor no nos queremos dar cuenta, pero el crecimiento no solamente es facturación, se mide por otros factores también.
Entonces estaba requiriendo cada vez más demanda y era sabido que iba a ser esto, si no se generaba un cambio, una estructura renovada, implementando cosas actuales también, de negocios serios, de negocios con estructuras a largo plazo. Porque es cierto, cuando uno empieza a armar proyectos, a ser emprendedor, uno va como descubriendo el camino en realidad. Pero hay gente que ya lo sabe, ya lo conoce, ya lo ha recorrido y entonces los intentos, bueno, es lo mismo como lo que suelo enseñar yo, ¿no? Es mucho más rápido que empezar a ver varios tutoriales de YouTube, tomar un programa, una secuencia donde uno ya le muestra a la persona 20 años de recorrido, 20 años de información. Así que esa medición a mí me empezó a marcar ahí, se empezaron a mover ahí las diferentes Las áreas, alertas. las alertas en diferentes lugares y hago como el relojito que, nada, esto requería un cambio pronto, un cambio rápido y, bueno, la verdad que con Mastery lo encontré absolutamente, porque llegó llegó la tan ansiada estructura maravillosa y sobre todo eso, yo creo que si pudiera resumir qué fue lo que me brinda Mastery es estructura, que es tan estructura inteligente además, ¿no? Porque tiene todo un porqué, una razón, eso me parece increíble, cosas que uno no tiene en cuenta. La atención que se tiene con el cliente es sorprendente, esa capacidad que en realidad no es solamente porque hay mucho tema que tiene que ver con la venta en sí. Con todos se quieren volver virales, todos quieren vender, todos quieren la parte solamente económica, que obviamente necesitamos para seguir sosteniendo y haciendo funcionar, pero sino sobre todo el concepto de volcar eso para el servicio. Eso me parece extraordinario y eso realmente resuena conmigo, de volcar eso para que el cliente finalmente sea el mayor beneficiado y sea un promotor de mi marca, una persona que salga a hablar de mí. Eso me parece increíble, que se ponga el foco sobre todo en eso, porque eso hace que todo lo demás funcione correctamente como debe ser, para entregar realmente un servicio. Sí, y sobre todo esto que vos mencionás de que hoy en día está muy en auge, esto de, che, te ayudo a lograr esto, te ayudo a volverte millonario, como que parece que es de la noche a la mañana, y qué importante en realidad es poner el foco en absorber conocimiento para justamente empezar a generar esa estructura de negocio que te va a permitir todo lo otro, ¿no? Que te va a permitir generar dinero, te va a permitir tener una mejor calidad de vida, pero la realidad es que si no es absorbiendo conocimiento, eso en algún momento cae. Entonces, está buenísimo esto que lo mencionabas. ¿Cómo fue esa primera reunión que tuviste después de haber completado el formulario y qué te trajo toda esa reunión? Decir, bueno, ya ingresé, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo está haciendo ese camino? Bueno, yo soy muy intuitivo para muchas de mis decisiones también, cosa que es buena y no tanto, ¿eh? Ya estoy aprendiendo también en Mastery que hasta cierto punto está bueno. Pero bueno, esto lo sentía muy fuerte, sentía que necesitaba esto, sobre todo con Sofi, con todo lo que era Mastery, y empezar a descubrir cómo estaba por dentro, armado, estructurado, cómo íbamos a ir paso a paso. La verdad que fue una experiencia increíble. Desde el primer momento ya sentí, en la primera reunión ya sentí que valía toda la pena. O sea, realmente el onboarding ya era como decir, wow, acá... Me acuerdo que se lo mencioné a mi equipo, le dije, ya estoy aprendiendo. En la primera ya solamente con el formulario ya había aprendido un montón de cosas. Y es muy interesante ese proceso, porque yo también lo estoy llevando a cabo ahora con mi programa. El formulario de onboarding tiene tales preguntas que los hace ya, les genera un crecimiento, porque a mí me encantó esa experiencia que yo viví. Solamente con llenar el formulario fue como, wow, tuve que hacer la tarea y tuve que darme cuenta también de mi situación actual, ¿no? De cosas que estaban pendientes, que uno no las tiene incorporadas como importante y son justamente por ahí es donde
hay que comenzar. Así es que sí, nada, increíble, increíble. Desde el primer momento fue mucho entusiasmo y bueno, ganas de seguir ahí aprendiendo en el paso a paso, haciendo las tareas, los ejercicios. Sí, me acuerdo de nuestro onboarding con ese entusiasmo y esa necesidad y esas ganas de querer absorber y aprender como todo este conocimiento de negocio, nada, como súper receptivo y mucha energía, lo cual es sumamente necesario para ir atravesando, a empezar a estructurar el negocio de uno. ¿Qué sentís que adquiriste en Mastery? O sea, ¿qué tipo de conocimiento crees que adquiriste para hoy tener un negocio que te está permitiendo estar más tranquilo, más enfocado, con un programa ya en curso, que bueno, ahora más adelante vamos a profundizar en eso, pero en todo este recorrido de los primeros 6 meses de tu proceso, ¿qué conocimiento sentís que absorbiste y decir, bueno, hoy sí tengo un negocio que me posibilita un montón de cosas? Bueno, uno de los aspectos que rescato, pero absolutamente, que yo siempre supe que era importante, pero fue muy enriquecedor ver que de parte de Master y de parte de Sofi está tan incorporado, tiene que ver con la mentalidad. Con la posibilidad, con las posibilidades que yo mismo me cierro, con las posibilidades que yo mismo me abro. Me ha encantado mucho que tengan un espacio tan dedicado a la parte de la mentalidad, porque de ahí parte todo, realmente, parte todo lo que yo puedo llegar a hacer, todas mis capacidades, todas las cosas que yo puedo lograr. Así es que rescato la parte de mentalidad porque se ha tenido que fortalecer una mentalidad de negocio también, ¿no? Venir de un emprendimiento, ir avanzando, pero ir fortaleciendo la mentalidad del negocio, de cómo piensa un negocio, y inclusive separado a uno, porque uno a veces es muy sensible, está tan pegado al negocio que piensa que le hacen algo a uno y uno queda como resentido. Entonces, eso creo que es una de las cosas que me ha dado sentirme CEO de mi empresa, de lo que estoy haciendo, tomar decisiones en base a eso, tomar decisiones serias, tomar decisiones sólidas y la planificación a largo plazo. Esa es otra cosa también que se ha incorporado porque uno va tanto con la vorágine de cómo van saliendo las cosas que era algo que yo siempre quería. Yo quería, pero ¿y esto cómo sigue? ¿Esto cómo sigue? Y vuelvo un poco atrás a la cantidad de gurús que hay hoy, permítanme decirlo, que te ofrecen el resultado, ¿no? Te ofrecen el resultado de algo. Factura tanto, solamente el resultado, pero no la estructura. ¿Y qué pasa después que facturas eso? ¿Cómo lo sostenés? Ahí viene el tema detrás. Entonces, en Mastery he visto que eso es parte de algo más también. Obvio que hay facturaciones, y la facturación viene increíblemente justamente porque todos los pasos están bien hechos, pero es una facturación que es posible escalar. Entonces eso es otra cuestión a través del tiempo, que con otros sistemas, con otras fórmulas, se hace solamente y listo. ¿Y después qué? Y después, no sé, el famoso vende humo, ¿viste? Acá no, es una estructura sólida que va escalando y va pasando por diferentes instancias y etapas. Y el negocio está en una etapa a punto de pasar a otra y después a otra y uno lo puede visualizar. Entonces eso creo que es otra de las cosas que me llevo porque creo que por fin puedo visualizar en el tiempo de la misma forma en la que yo esperaba hacerlo. Sí, tal cual. Esto de un negocio serio se construye, no es de la noche a la mañana. Es cierto que uno puede tener un pico de facturación muy alto, pero justamente si no tiene procesos, no tiene planificación, no tiene esa noción, no tiene bases sólidas, conocimiento, no se sostiene esa facturación y no se sostiene el negocio. Y ahí empezábamos desde un lugar que vos decías, bueno, yo tenía un negocio donde yo sentía el techo en mi cabeza, sentía que no iba a poder ser escalable, sentía que me consumía el día a día con tantas cuestiones operativas que si bien vos tenías equipo y demás, como que ya llegaba un punto que las tareas te sobrepasaban o eran ya demasiado y no era sostenible en el tiempo.
quiero que nos cuentes cómo está hoy tu negocio. O sea, ya sabemos cómo ingresaste y por qué ingresaste a Mastery, y hoy, 6 meses después, ¿cómo está ese negocio? ¿Qué sensación es la que vos tenés hoy? Me siento seguro en este momento. No es menor porque uno vive la inseguridad también de lo que va a pasar y está siempre atento a resultados, ¿no? Pero hoy yo me siento seguro de lo que estoy haciendo, absolutamente seguro de lo que estoy haciendo, brindando y de la forma en la que lo estoy haciendo. Y esa seguridad da tranquilidad, porque está asociado. Cuando uno no está seguro, está siempre un poco inquieto y atenido a muchas cosas. Yo hoy no. Es una de las características que siento en este momento, me siento tranquilo. Eh, y confiado, obviamente, en esto, en el proceso, en los resultados y hacer un mapa temporal también, de que estoy en este punto haciendo las cosas súper bien y esto va a ir yendo al siguiente punto y hay que hacer las cosas bien. La estructura también, tan apuntada hacia el bien de uno. El que está a lo mejor fuera de Mastery en este momento no sabe, pero en realidad uno de los focos fundamentales es que uno pueda empezar a liberar más tiempo de uno, más calidad de vida, que eso era otro de los aspectos también que uno no se da cuenta que en un momento uno no para por tanta entrega y se empiezan también uno tiene un techo ahí, físico, de salud mental, de estrés, de un montón de cosas. Así es que esto también es otra cosa que tengo en este momento, tengo tranquilidad, he podido organizar y reestructurar, si bien yo venía con la idea, siempre he sido con la idea de equilibrio en el aspecto familiar, personal y el trabajo. Hay veces que el trabajo te exige más tiempo del que uno le tiene pensado dar por cuestiones extras. Pero bueno, Mastery también creo que ordena a la persona en su día a día, porque, bueno, sabemos que Sofía es experta en eso, no solo en Sí. gestión del tiempo, sino que también en enfocarse en que uno viva bien, ¿no? En que uno tenga... yo la otra vuelta le dejé un mensajito que le decía, gracias Sofi por enseñar a vivir, ¿viste? Era porque, claro, porque en realidad, en el fondo de todo, la construcción del negocio, la construcción de lo que yo estoy haciendo, mi propósito, ¿no? Que eso tanto se habla a veces, como se pone un poco como la frase, pero en realidad es cierto, es el propósito. Si yo tengo que ser feliz haciendo lo que hago. Así es que, bueno, eso creo. Y es muy lindo esto que vos mencionás, porque es justamente lo que Sofi siempre dice, ¿no? Como accionar hacia la vida que uno quiere, ¿no? Tener esa vida y esa calidad de vida, sobre todo, que uno quiere, y construir un negocio que te posibilite esa vida. Eso lo rescato y me parece que es fundamental, y con esto del propósito en el medio, ¿no? Cuando uno tiene muy claro su propósito y empieza a accionar hacia esa vida que uno quiere, como que todo se empieza a mover y todo empieza a alinearse hacia allá. ¿Qué es lo que te espera en los próximos 6 meses en seguir construyendo este negocio serio, sostenible, rentable? Bueno, a mí también me gusta usar mucho los ejemplos, ¿no? Es como la casa, ¿no? Se construye la casa en buenos cimientos, sobre todo eso, los mejores cimientos. Y bueno, pero ahora hay que empezar a organizar la casa por dentro. Entonces siempre se genera un nivel de profundidad necesario, ¿no? Porque esto sigue y me doy cuenta que hay tantas herramientas y cada vez más y wow, y quedo sorprendido ahí después de ver cómo funcionan automatizaciones, ciertas estructuras. La verdad que es sorprendente. Uno ve el negocio siempre, ve la punta del iceberg, ¿no? Pero en realidad hay una cantidad de cosas por dentro, así que voy por eso. Mi idea es justamente seguir profesionalizando, seguir profundizando para que todo después sea la casita armada, ¿viste? No solamente la estructura, los invitados vienen a la casa, sino que también el día a día, que sea confortable, que sea, bueno, que tenga todo lo que tiene que tener. Entonces, como al igual que mi negocio, tiene que tener muchas cositas y hay mucho por hacer todavía.
Me gustó mucho lo de la imagen del iceberg, porque es verdad, a veces uno ve la superficie y ve lo más lindo, ve el resultado y no ve todo lo que hay abajo, todo el esfuerzo, todos los procesos, las horas que uno le dedica para esto, automatizar procesos, bajarlos, entregar un buen servicio. Creo que es una imagen que grafica súper bien lo que es construir un negocio. ¿Y qué le dirías a una persona que quiere ingresar a máster y que está dudando en ingresar, que le pasa esto que le pasó a vos tal vez en su momento de, bueno, mando un formulario un poco tímido o mejor no lo mando? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Por qué debería accionar y aplicar hoy a Mastery House para formar parte de esta consultoría? Yo creo que si está ahí en ese lugar es por algo. Y hay algo dentro que te guió a ese momento. Estás en ese momento por algo en particular. Y que, nuevamente, mentalidad. Si aflojamos en ese momento, bueno, te va a quedar donde estás. Y uno siempre es de postergar eso, decir, bueno, no, pero justo ahora no puedo. Y yo vengo escuchando tanto eso y no digo nada, pero me doy cuenta que eso es justamente la barrera, una de las primeras barreras, una esfinge le llamo yo, ¿viste? O pasás o te quedás. Los que pasan, pasan, obvio. Los que pasan, pasan y pasan al siguiente nivel, literal. Y el que no se queda ahí y se va a quedar dando vuelta y vas a volverte a encontrar con esta situación y esto a veces cada vez peor, se va haciendo cada vez peor también, porque por algo de vuelta llegaste hasta ese punto o alguna vez, no sé, has pensado en, yo pensé en esto, digo, tiene que haber alguien que me ayude a lograrlo. Y bueno, apareció ahí Sofi y yo lo sabía, yo lo sentí, dije, es por acá. Vi todo lo que pasaba, obviamente uno investiga, ve, pero me cerraba por todos lados y bueno, di el paso hacia lo seguro y la verdad, no me arrepiento, pero en lo absoluto, como no lo hice antes, porque hubiera avanzado antes, esa es la realidad también. Así es que si estás dudando ahí, la invitación a que puedas accionar en este momento, como dice Sofi, porque efectivamente es un antes y un después. La transformación interna también, ¿no? Los procesos que uno también resiste o formas en las que viene haciendo las cosas, bueno, es un antes y un después. Y se ven, bueno, yo estoy en 6 meses y ya veo la transformación increíble. Los primeros meses de resistencia que fueron y de pronto cuando se suelta la resistencia ya, ¡pum! Es un toc, 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 súper accionable todo, súper fluye. Tal cual, tal cual. Y esto de, con duda o sin dudas, accionar. Me gustó esto que vos decís, de si estás en este punto es por algo y buscar la solución y accionar, no quedarse enfrascado en el momento o en que no tiene solución o en que siempre va a ser así, porque es viable construir esa estructura que te permita justamente toda la vida que uno quiere. Así que, bueno, por mi parte, súper contenta de acompañarte en este proceso y acompañarte en todo lo que se viene. Nada, súper interesante todo lo que hemos trabajado y todo lo que se viene también tiene ahí sus desafíos que va a estar muy bueno acompañarte en este camino. Así que, bueno, agradecerte por la confianza, también en nombre de todo Máster y no solamente mío, por tener la oportunidad y el privilegio de acompañarte. Así que eso, agradecerte. Bueno, Paz, gracias. Yo igualmente quiero hacer mención de algo que me parece importante que tiene que ver con la escucha. Nosotros cuando estamos en nuestro proyecto, en nuestro desarrollo, a veces nos sentimos también solos, ¿viste? Me hace acordar al joyero, que yo le hablo mucho de esto, de que de hecho formé un proyecto para que no se sintiera solo. Pero la escucha, es como que vos te acordás, las primeras sesiones era como que yo necesitaba también contar, ¿viste? Uno necesita contar en qué punto está y necesita que el otro escuche también y comprenda para poder generar el proceso de ayuda. Y la verdad que yo me he sentido sumamente escuchado por vos y por el equipo también, donde hemos tenido muchas veces participaciones de otros miembros de Mastery, así que la verdad que sobre todo eso agradecer también el espacio de escucha, de comprensión, de entendimiento para desarrollar algo singular también, entre comillas, que es el proyecto de cada uno. Así que muchas gracias a vos, a Sofi, genia total, que nos hemos podido encontrar personalmente en el evento, sacarnos fotos, charlar un rato, así que bueno, también súper contento.
Bueno, gracias David, un placer escuchar tu proceso.